Hola amigos, soy Darwin, pastor de MCC. Mi oración es que el mensaje que estás por escuchar contribuya al crecimiento de tu fe, te haga más semejante a Cristo y te inspira a vivir en la misión de Dios en medio de tu generación. Si de alguna manera la exposición de la palabra edifica tu corazón, háznoslo saber a través de un comentario o envíanos un mensaje. Nuestra intención no es sustituir la enseñanza bíblica que debes escuchar de tu pastor cada fin de semana, sino contribuir con tu iglesia local para el desarrollo de tu fe. Gracias por conectarte con la familia de MCC. Gracias por escuchar esta palabra. Desde MCC te bendecimos. Sean todos bienvenidos a MCC. Nosotros estamos muy felices de verles aquí en la casa del Señor. No hay otro mejor lugar que estar con el pueblo de Dios en la casa de Dios, haciendo lo que la palabra de Dios nos invita a hacer. Quiero que abran su Biblia en Efesios capítulo 5. Tenemos delante un capítulo extraordinario, un capítulo que nos va a inspirar a ser como ciudadanos del pueblo de Dios, a hablar como habla el pueblo de Dios. Por eso yo le he titulado este mensaje El lenguaje de la corte. El lenguaje de la corte. Cuando nació Esdras, una de las primeras preguntas que me hicieron fue esta: ¿a quién se parece? Y yo no pensé dos veces en dar la respuesta correcta. Se parece a la madre. Para mí, un niño recién nacido realmente no se parece a nadie. Es más, le confieso antes que Esdras se entere que para mí todos los niños que nacen feos. Menos mal, qué alivio de mi conciencia tengo ahora que yo sé que ustedes piensan igual que yo. Miren, déjame decirte algo, Elena, por favor. Cuando nació mi hermana, yo tenía 9 años y todo el mundo estaba enamorado de mi hermana. Imagínense, mi hermana pesó 9 libras 10, era una princesa, gordita, grande, y las personas veían y se hacía un coro alrededor de la cuna en el hospital. Yo recuerdo ese día y de pronto yo me hice hueco así entre la gente y las personas preguntaron: ¿no es linda tu hermana? Y yo digo: mi hermana es fea. Mi hermana es fea. Perdóname, Caliza. Mi hermana es fea. ¿Por qué un niño, para mí, acabado de nacer, tiene los vestigios del pacto? Hinchado, inflamado los ojos, la cabeza a veces está deforme, pero los padres lo ven. Las madres, porque en este caso hasta Esdras mismo yo digo: caballero, ponle el gorro rápido. ¿Qué pasa, Jessica? El mejor en el camino. Míralo cómo está ahora, hermoso. Pero esta es la pregunta que me hacen de vez en cuando, aunque me la hayan hecho 10 veces: ¿a quién se parece? Y yo sigo respondiendo lo mismo: se parece a la madre. Se parece a la madre. Hay algo en la forma en que Dios nos hizo muy curiosa, interesante, apasionante. Y es que hay una herencia que se transmite a través del ADN. Hay personas que no conocen a sus padres, pero quienes conocieron a sus padres dicen: óyeme, mira este gesto de su papá, este gesto, este genio, este signo, esta forma de hacer, esta forma de... Y dice: pero ¿cómo? ¿Cómo si no le vio vivir? ¿Cómo si no convivió? ¿Cómo? Porque hay una herencia que se transmitió, una información genética que le llega y le predispone para hacer de una manera determinada. Terminando el capítulo 4, nosotros estábamos hablando de que hay 2 ropas que presenta Pablo que estaban ejemplificando 2 estilos de vida: el estilo de vida antiguo antes de conocer a Cristo y el nuevo estilo de vida ahora que conocemos a Cristo. Hay una palabra que yo pasé por alto y que Justin rescató al final del servicio, y es naturaleza. El antiguo estilo de vida
está apartado de Dios porque por naturaleza pecaminosa no podía actuar diferente. Ahora, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, ese encuentro, esa conversión, ese acto de salvación, ¿cómo lo llamó Jesús? Jesús lo llamó un nuevo nacimiento. El término teológico es regeneración. ¿Y qué significa eso? Significa que nosotros teníamos antes de Cristo una naturaleza corrompida, acostumbrada, habituada al pecado. Pero cuando nacimos de nuevo, en ese mismo instante, hay un cambio de naturaleza. Y ya no somos hijos del pecado, ya no somos hijos de Satanás. Ahora somos hijos de Dios. Tenemos mucho que aprender, mucho que cambiar, mucho que trabajar en nosotros. Pero esto sí pasó. Hubo un cambio de naturaleza. Ahora nuestra alma ha sido adoptada por el Padre Celestial y somos hijos e hijas de Dios. Y en ese nuevo nacimiento hay una transmisión de información genética de tal manera que tú estás predispuesto a ser más como tu Padre Celestial. La obra que Dios comenzó en tu vida, el día en que tú naciste de nuevo, Él se hace responsable de llevarla a feliz término hasta el día que tú te encuentres con Él en el cielo. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De tal manera que la gracia que nos salva es la gracia que nos faculta para mantenernos salvos y creciente en la santificación. Si es imposible que el hombre merezca el cielo y por gracia es salvado, es imposible que el hombre pueda santificarse por sus propios medios. Por tanto, necesita también gracia santificadora. Por eso lo que hemos hablado del capítulo 4, que es un desafío tan grande, déjame decirle, a esa altura de estilo de vida cristiano, ninguno de nosotros está facultado naturalmente para hacerlo. Nosotros necesitamos nacer de nuevo, ser hijo de Dios, para ver un cambio de corazón, un cambio de naturaleza y, asistido por la gracia, crecer en ese estilo de vida hasta llegar a la estatura de Cristo, es decir, hasta la madurez espiritual. Las virtudes cristianas que hemos mencionado hasta aquí tienen que ver mucho con las relaciones, con las actitudes, con la forma de comportamiento. Hoy quiero concentrarme más, según veo en el texto del capítulo 5, en nuestra forma de hablar. Pero antes debo ocuparme de los primeros 2 versículos. Dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Pablo nos está diciendo: imiten a Dios. Y cuando yo veo este verso, la primera pregunta que me surge es esta: ¿es posible imitar a Dios? Otra pregunta muy parecida: ¿es legítimo querer ser como Dios? Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, hay un personaje que quiso ser como Dios. Y al querer ser como Dios, su corazón se llenó de orgullo. Y ese personaje terminó siendo juzgado para siempre, sin oportunidad de arrepentimiento. Su nombre es Satanás. Porque él dijo en su corazón: subiré y seré alto, altísimo. Tendré la autoridad de Dios porque yo tengo tantas virtudes. Yo tengo tanta hermosura. Yo soy tan capaz que ¿por qué tener un ser por encima de mí a quien rendir cuenta cuando yo puedo tener a otros que me rindan cuenta a mí y yo ser un Dios igual que el Creador? Esto no le agradó para nada a Dios. Para nada. Entonces ahora tenemos esta invitación de Pablo: sean imitadores de Dios.
Ahora, lo que nos presenta entonces el contexto bíblico es que hay una forma en querer ser como Dios que no es legítimo. Y hay otra forma que es legítima, y no solamente legítima, sino también que es recomendable por el apóstol. ¿Cómo nunca seremos como Dios? Es que nunca tendremos la posición de Dios. Y nunca mereceremos el reconocimiento, la gratitud, la alabanza, la adoración que merece Dios por quien es en su posición. Él es creador. Además de eso, hay atributos propios de la naturaleza del ser de Dios que no nos comunica con sus criaturas. La eternidad, la omnisciencia, Él es todopoderoso. Hay atributos que le pertenecen solo a Dios. Por quien es. Dios es luz. Dios es amor. Es su constitución misma de su ser. Eso no lo comunica a nadie. Pero hay valores que Él sí comunicó a sus criaturas. Por eso, al crear al ser humano, Él dijo, hagamos al hombre y vamos a hacerlo conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Imagen y semejanza es la misma virtud, es la misma frase, el mismo concepto. Solo se repite para dejar bien claro que Dios creó al ser humano para que reflejaran en parte quién Él es, y es en sus atributos morales. Para que, sobre todas las cosas, aprendamos a amar como Dios ama. Esa es la virtud que escoge Pablo. Dicen, si van a empezar a ser como Dios y a imitar a su Padre ahora y tener los rasgos de su Padre, las motivaciones de su Padre, empiecen por esto. Decidan tener una vida caracterizada por el amor. Y cuando hablamos de amor, lo primero que surge en nuestro interior es hacer un link entre amor y sentimiento, amor y pasión, amor y ese fuego que uno siente en su interior hacia el ser amado. Pero amor es más que sentimiento, es más que emoción. Amor es más que una mezcla extraña, misteriosa de procesos químicos en el cuerpo del hombre. Amor es una decisión, es un ejercicio de la voluntad. Es un acto, porque no solamente se siente amor, sino que el amor se materializa, se concreta, se manifiesta en el acto compasivo de servicio, de rendición al ser amado. Por eso Pablo dice, y tienen un modelo. Ese modelo para aprender a amar es Cristo. ¿Y cómo sabemos que Cristo es el modelo del amor? No solamente porque sintió amor, sino que materializó ese amor en un acto de sacrificio. Y este es el amor verdadero. Es el amor que pone al otro en el lugar que uno quiere para sí mismo y quiere todo el bien para la otra persona que uno desea para sí mismo. Por eso dice que Pablo que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Allí dice Pablo, Él es el modelo del ser humano que ama a su prójimo como a sí mismo. Pero también es el modelo del ser humano que ama a Dios sobre todas las cosas. Porque este acto de salvación y de redención del hombre en realidad fue un acto de adoración. Porque Cristo amó al ser humano, me amó a mí, te amó a ti y se entregó por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo como una ofrenda para Dios. Él vio a su Padre y Él dijo, mi Padre, el Padre que yo conozco, Él merece toda la gloria. Él merece que todas sus criaturas le amen, le deseen, le rindan adoración. Y la manera de hacerlo es que yo me entregue por el pecado del hombre, para redimir al hombre, para cambiar el corazón del hombre y el hombre vuelva a casa, vuelva al Padre, para que empiece a valorar al Padre como Él es digno de ser apreciado. Y lo hizo por una ofrenda a Dios.
Amado hermano, Cristo es el modelo perfecto del hombre que ama al hombre como a sí mismo y que ama a Dios sobre todas las cosas, aún sobre su propia vida. ¿Puedes decir amén? Por eso Pablo está diciendo, imiten a Dios, y cuando quieren imitar a Dios, empiecen con el amor, y cuando quieren ver cómo luce el amor, miren a Cristo. Ahora, como el amor se manifiesta en muchas formas de actos, también se manifiesta en la forma que nos hablamos. Gran porcentaje de la interacción humana, de las relaciones sociales, ocurren en el diálogo que nos tenemos los unos a los otros. Por medio del diálogo resolvemos problemas y por medio del diálogo también creamos los problemas. Por medio del diálogo nos reconciliamos y por medio del diálogo nos peleamos. Por medio del diálogo nos estructuramos, nos organizamos, nos unimos en una misma estrategia y por medio del diálogo desbaratamos todo lo que hemos planificado. Es decir, que muchas de las cosas que se concretan en las relaciones interpersonales ocurren sobre la mesa, sobre el diálogo. Es más, muchas de las cosas que nosotros podemos decir de nuestros seres queridos las hemos interpretado, las hemos construido, no por sus acciones en un momento dado, sino a través de las conversaciones que hemos tenido. Si la vida fuera una comedia silente o fuera una película silenciosa al estilo antiguo, a principios de los 1900, nosotros no sabríamos mucho de la vida. ¿Por qué? Porque realmente, mucho de lo que importa, mucho de lo que construimos, mucho de lo que somos como familia, lo que somos como sociedad, está construido sobre la base del diálogo, de la conversación. Por eso, debemos hacernos esta pregunta: ¿cómo habla la persona que quiere imitar a Dios, que ama a su prójimo como a sí mismo y que ama a Dios sobre todas las cosas? ¿Cómo conversa la persona que quiere mostrar amor a Dios y amor a las personas? Y para mi sorpresa, leyendo esta semana este texto, hay tantas menciones al hablar, al diálogo, que primero quiero mencionarle 6 conversaciones que tú y yo debemos evitar. Los versículos 3 y 4 dice de esta manera: entre ustedes ni siquiera deben mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. ¿Puedes subrayar eso? Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. ¿Cuáles son las conversaciones que deberíamos evitar? ¿Cuáles son esos temas que deberíamos nosotros esquivar, huir? Primero dice: no menciones inmoralidades sexuales. Amado hermano, a veces nosotros participamos, a veces no traemos el tema, pero a veces estamos escuchando en la oficina conversaciones de inmoralidades sexuales que no deberíamos escuchar. Sobre todo el lunes, el martes, es un basurero lo que llega a cualquier centro de trabajo y a cualquier universidad. ¿Por qué? Porque están contando lo que hicieron, lo que escucharon, lo que vieron en las redes, toda la basura del fin de semana en contenidos sexuales llegan el lunes o el martes a nuestra aula o a nuestras oficinas. Amado hermano, nos corresponde a nosotros simplemente salir del lugar. Déjame decirle algo. Tú no tienes por qué escuchar lo que no quieres escuchar. No es que tendría que irme al centro de trabajo, no. Déjame decir lo siguiente, cómo puede funcionar esto. Tú vienes y empieza un tema que tú no quieres escuchar, tú le dices: por favor, ¿por qué no reservan eso para otro lugar? Debemos estar concentrados en esta tarea y haciendo tal cosa. ¿Ok? No te hicieron caso. Ok.
Va donde está la persona responsable y dice, ¿sabes qué? Están conversando esto y esto y esto. Y yo vengo aquí a mezclar pintura. Yo no tengo por qué estar escuchando la basura. Usted hable de la manera más diplomática que usted quiere, pero usted puede llamarlo así. La basura que están hablando. Por favor, haga algo al respecto. Y déjame decirle que tu manager, tu supervisor, es responsable de tomar carta en el asunto. Si no vas a recursos humanos y ¿sabes qué? Las personas están perdiendo el tiempo, hablando bobería. Y están hablando de esto y esto y esto y esto, y yo no estoy dispuesto a lo siguiente. Déjame decirte, si tú llegas al dueño de la compañía y el dueño de la compañía ve que las personas están perdiendo el tiempo, va a tomar carta en el asunto. Déjame decirle, no tienes por qué escuchar la basura de nadie. Tu oído no es un basurero. Tu alma no es una cloaca. Tú eres responsable de parar a las personas diplomáticamente, con gracia, con paciencia, como quieras, pero no tienes por qué escuchar la basura de nadie. No tienes por qué. Dice, no menciones impureza. Es que yo estaba leyendo esto y dice, ¿cómo yo pongo ejemplos si la Biblia me está diciendo, no lo menciones? ¿Entiendes? No lo menciones. Impureza, el término impureza es todo aquello que no pertenece a la misma naturaleza, que está mezclado. Es decir, si tú estás buscando las cosas cristianas, tú no puedes estar mezclando en tus conversaciones contenidos que no pertenecen a tu naturaleza cristiana. No mencionen avaricia. La avaricia tiene una relación muy directa con la codicia. Es la incapacidad de estar satisfecho con lo que se tiene y con lo que es. Amado hermano, esta sociedad de consumo es la más insatisfecha que yo he visto en la tierra. Déjame decirle que yo he ido a Guatemala, Nicaragua, México, y en ninguna de esas sociedades hay tanta sed por más. Tanta hambre y tanta insatisfacción y tanta infelicidad como yo he visto en esta nación. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre no se sacia. Y es todo lo que conversa la gente. Tiene una nueva casa y está insatisfecho con la casa que tiene, porque la casa, imagínate, ahora tiene la esquina, se le está cayendo la pintura que está saliendo, que si está fumando marihuana, que si está haciendo... Entonces, nunca está satisfecho con lo que se tiene. Y siempre las personas, donde quiera que yo he estado, están hablando de lo próximo que van a poseer, lo próximo que van a comprar, lo próximo, porque eso próximo es lo que va a satisfacer el corazón. Y hay una avaricia constante. Donde quiera que tú vas, lo único que se está hablando es de dólar. Y dólar, y dólar, y dólar. Nada de relaciones interpersonales, nada de felicidad, de familia, de valores humanos correctos. No hay dólar, materialismo, posesión, adquirir, insatisfacción, amargura. Una avaricia constante, una sed insaciable por poseer más. Amado hermano, en esa conversación no participes. ¿Y qué decir de palabras indecentes? Es que por deporte se dice. Tú estás viendo una serie, estás viendo una película y dices, pero ¿por qué? Si eso no va, no choca, no liga. ¿Por qué? Son 3 palabras y una. 3 palabras y una. Parece la clave de una música. Ta, 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 ta. Y cuando taca, ahí va la palabrita. Y ahí va la palabrita, ahí va la palabrita. Déjame decirte que la palabra indecente es vagancia o sociedad mental. ¿Qué quiere decir esto en buen español? Quien habla mal es perezoso. Es necio. No quiere ejercitar lo suficientemente su cerebro para pensar y articular bien su pensamiento y simplemente dice las cosas como le salen. ¿No, hermano? Tú te has llamado a cosas mayores. Tú eres hija de Dios. Tú eres hijo de Dios. Habla correctamente. No uses esas muletas y esas palabras simplemente para calzar tu conversación. No nos corresponde eso. Chiste grosero. Amado hermano, nosotros somos especialistas como hispano y latino y sobre todo como cubano con los chistes groseros. Nosotros comenzamos una conversación chistosa y no sé cómo terminamos con Pepito siempre.
Que alguien en la conversación dice, oye, se me enfría la comida. Porque no sé cómo va calentándose las conversaciones, que empezamos riéndonos y terminamos insultándonos. Amado hermano, mire, esos 6 temas: inmoralidades sexuales, impureza, avaricia, indecencia, necedades, grosería, debemos desaparecer. Debemos desaparecer. Ahora tú me dices a mí, bueno, entonces ¿de qué conversamos? Porque en este sentido, en este sentido nos ocurre como aquella persona que va al médico y el médico dice, ¿sabes qué? Los triglicéridos, la grasa, el hígado, el azúcar, déjame decirte, tienes que dejar el queso, la grasa, tienes que dejar los fritos, tienes que dejar la comida rápida, tienes que dejar los carbohidratos. Y al final de la conversación, uno dice, ¿y qué como? ¿Y qué como? ¿De algo tengo que morirme? ¿No? Déjame morirme de algo. Bueno, así es el Señor. Si nuestras conversaciones fueran la dieta del alma, Él está diciendo, debe dejar esto. Y uno dice, bueno, ¿y entonces de qué converso? ¿Y con quién converso? Déjame decirte lo siguiente, que es imposible conversar como conversan los ciudadanos del cielo sin un nuevo corazón. ¿Por qué esas palabras es lo que te sale? ¿Por qué esos temas son los que te salen? ¿Por qué esos chistes son los recurrentes? ¿Por qué? Porque es la abundancia de tu corazón. Pero cuando hay un cambio de corazón, tú tienes una nueva naturaleza y de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué vas a conversar? Bueno, ve buscándote nuevos temas de conversación. Llénate de la palabra de Dios. Llénate de alabanzas. Llénate de acción de gracias. Llénate de historias inspiradoras. Llénate de buena literatura. Llénate de buenas canciones. Llénate de personas que te aporten a tu vida. Llénate, y cuando tú te llenes, entonces naturalmente va a haber un cambio en tu vocabulario. Si nosotros nos concentramos simplemente en sustituir palabra por palabra, frase por frase, es una tarea interminable, porque el problema es más profundo y está en el corazón. Mira, amado hermano, en cuanto queremos hacer cambios en nuestra forma de hablar, voy a leer versículos 6 y 7. Nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Así que no se hagan cómplices con ellos. Lo próximo que quiero decirles son 4 razones por las cuales debe haber un cambio en nuestras conversaciones. La primera, dice en el versículo que acabamos de leer anteriormente, todo lo cual está fuera de lugar. La primera razón para cambiar nuestro vocabulario es porque no nos corresponde. Está fuera de lugar. ¿Por qué? Nosotros pertenecíamos a las tinieblas. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Ahora que somos príncipes de Dios, estamos en la corte de Dios y tenemos que suspender esas conversaciones porque están fuera de lugar. Ustedes recuerdan cuando Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia. ¿Qué ocurrió? Le enseñaron el lenguaje de la corte. Y ellos tenían que hablar el lenguaje de la corte. Ahí no podían hablar como querían. Ellos tenían que usar el lenguaje de la corte de los babilonios. Bueno, nosotros hemos sido cambiados del lugar espiritual y ahora está fuera de lugar cualquiera de estos temas en nuestra conversación. La segunda razón es que queremos disfrutar una herencia en el reino de Dios, en el palacio de Dios por toda la eternidad. Y dice el versículo 5, porque pueden estar seguros que nadie que sea inmoral, impuro o avaro, es idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, si
de la abundancia del corazón habla la boca, y nuestras conversaciones están ocupadas en estas cosas, ¿qué evidencia real hay que ha habido un cambio de corazón? Y si no ha habido un cambio de corazón, por tanto no tenemos garantizada la herencia en el cielo. Ahora, pero si tenemos herencia en el cielo, nuestro corazón ha cambiado. Por tanto, no queremos correr la suerte de aquellos que no tienen herencia. Por tanto, aquí tenemos otra razón para evitar las conversaciones. Nosotros queremos estar en el palacio del rey. Nosotros queremos tener herencia en el cielo. Y la Biblia dice que allí no entrará nadie que practique la inmoralidad, la impureza o la avaricia, por mencionar algunas cosas. Otra razón, la tercera, porque no quiere ser cómplice de aquellos que no temen a Dios. Amado hermano, ya le dije en una ocasión la semana pasada que no necesitamos intervenir en una conversación para ser responsable de lo que se conversa. Si tú escuchas, estás siendo cómplice de eso. Estás siendo cómplice. Si en algún punto de la vida tú estás en el lugar incorrecto, en una calle, en una acera, y tú ves que al lado tuyo, en Wynwood, por ejemplo, abren un maletero y en el maletero está abierto droga y las personas al lado tuyo empiezan a sacar droga y conversar, y tú dices, a ver qué trae esa persona allí. Pero mira lo que está pasando, mira esta gente trabajando. Y llega allí la policía. ¿Qué sucede? Tú eres cómplice de. ¿Qué garantía tiene la autoridad de que tú no estás participando en lo mismo si estás en el lugar incorrecto, con las personas incorrectas, haciendo las cosas incorrectas? Tú eres cómplice de un delito. Amado, el Señor te dice, no seas cómplice de personas que no me temen a mí. No escuches esa conversación, no participes de ella. Y la más importante, la razón más importante es esta: tú eres una nueva persona, tú tienes una nueva identidad. Ya tú no eres el mismo. Versículo del 8 al 10 dice, porque ustedes antes eran oscuridad, ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Comprueben lo que agrada al Señor. Si no tengo estas 6 conversaciones, por estas 4 razones, ¿de qué debo hablar? Y por último voy a hablar de 3 conversaciones que deben caracterizarnos a todos como hijos de Dios. ¿Están preparados? La primera, hablen palabras de gratitud a Dios. En el versículo 4 ya leímos, hayan más bien acciones de gracia. Y el versículo 20 dice, dando siempre gracias al Padre en todo. Amado hermano, hay una correlación directa entre la gratitud y la felicidad. Cuando usted estudia o lee un poquito de psicología positiva, uno de los valores que ellos enseñan, Harvard, que es la cabeza de esta carrera, dice, ¿tú quieres ser más feliz? Comienza el día agradeciendo. Espérate. Yo tengo los evangelios. Yo tengo a Pablo. No vengas ahora con tu título de Harvard a decirme lo que tengo que hacer, que el evangelio ya me lo dijo hace mucho tiempo. Den gracias y serán más felices. Comienza el día agradeciendo a la persona que tiene al lado, el alimento que tienes. No simplemente en tu corazón, no, exprésalo. Tenía una conversación con Eliane hace una semana o 10 días atrás y yo le decía, amor, ¿qué falta nos hace concretar en palabras los sentimientos de gratitud que ya poseemos? Cuando tú te escuchas, cuando yo me escucho, Darwin se escucha, dar gracias. Me escucho a mí mismo dando gracias. Hay algo que cambia mi predisposición para el día. Porque yo mismo me estoy hablando a mí, aunque me estoy refiriendo a otra persona, de qué cosas buenas yo tengo. Yo he sido dichoso. Yo he sido afortunado por esto y esto. Y cuando lo expreso, me escucho a mí mismo y eso se afirma en el corazón. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Es pan que comparto, pero es pan que se
multiplica en mis propias manos para mi propia felicidad. Eso es la gratitud. Y da gracias, no solo ante familiares o cristianos, da gracias ante cualquier persona. Yo doy gracias a Dios porque este fin de semana hice tal cosa. Doy gracias a Dios. Amado hermano, que abunde la acción de gracias. Sea agradecido. Sea agradecido. La segunda conversación que debemos hacer es la denuncia del pecado. Y esto no nos gusta mucho, pero dice la palabra. 11 al 14. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien, ¿qué dice Pablo? Denúncienlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amado hermano, a veces nos da a nosotros vergüenza salir de una conversación. Porque ¿qué dirán? ¿Qué es esto más feo? ¿Qué antisocial? Pero no, la vergüenza deberían tener ellos de decir lo que están diciendo y exhibir todas sus interioridades. Ellos son los que deberían avergonzarse. Entonces, debemos, en lugar de participar, si vamos a quedarnos, debemos traer luz a la conversación. Por ejemplo, hay un hombre que está alardeando de que tiene a la esposa metida en casa con 2 muchachos y que la dejó esperando porque se fue con otra. Esto es el pan diario, ¿eh? Se fue con otra parranda el sábado y que llegó de madrugada a la casa. Trae luz a la conversación. ¿Tú amas a tu esposo? Cualquier pregunta, puedes abordarla de 1000 maneras diferentes. Tú amas a tus hijos. ¿Tú sabes cuánto te necesitan tus hijos en casa? Di lo que quieras, pero trae luz a la conversación. No lo aceptes por aceptarlo. Te trajeron el tema, te están haciendo partícipe de algo. Si no quieren escucharte, no me hables, por favor. No, tú siempre conmigo. Pero ¿para qué me traes el tema si estás conversando conmigo? Porque cuando tú traes luz, déjame decirte un momento. Mira lo que tengo aquí. Este versículo lo tengo clarito así. Mira lo que dice aquí. No piensa que esto es un valor cristiano que estaría bien a tu familia. Tú siempre con lo mismo. Tú siempre también con lo mismo, cada uno con lo suyo. Él viene con la oscuridad, tú exhibe la luz y déjame decirte que dejan de conversar contigo. Hay alguien en la compañía Sherwin Williams, que es un chofer, yo era driver también. Él me hizo a mí el training. Cuando terminó el training, él fue por su tienda y yo fui por la mía. Un día él llega a mi tienda. Pero cuando él llega a mi tienda, él me dice, Darwin, por aquí ni te portes, por aquí ni vengas, porque quiero conversar con. Dice, te lo agradezco de todo corazón. Ahora, ¿por qué él toma esa posición? Porque él sabe, por la gracia de Dios, que la oscuridad no la puede traer sobre mi mesa cuando yo enciendo la luz. Nosotros nos hemos acobardado demasiado, teniendo la victoria garantizada. Estamos perdiendo conversaciones por no presentación. Porque la verdad es león, se defiende sola. Suéltala, let it go. Déjalo ir. Sola se defiende. Entonces, amado hermano, esto nos hace a nosotros influencers, influyentes espirituales. Y es lo que debemos ser todos nosotros. Personas de influencia social, de influencia espiritual. Dice, anímense unos a otros, versículos 19 y 20. Con salmos, himnos, canciones espirituales, canten y alaben al Señor en sus corazones. Den siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ejercer influencia,
Debemos animar, inspirar, dar esperanza, sazonar con sal, bendecir, añadir gracia. Debemos influenciar con el reino. Ahora, pero para hacer eso, nosotros necesitamos vivir con intencionalidad. Denme 6 minutos. ¿Ok? Debemos vivir con intencionalidad. Porque tú no vas a ejercer una influencia significativa sobre tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus amigos, tus hermanos, tus amigos en el trabajo. Tú no vas a ejercer esa influencia de una manera espontánea. Tú necesitas ser intencional. Vivir con propósito. Dice esta palabra en el versículo 15, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Tengan cuidado de su manera de vivir. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Bueno, esta es la forma en que yo la traigo a mi vida. Pablo dice, no vivas con la cabeza loca. No. Tú tienes que sacar tu vida a la luz, analizar cómo estás viviendo y cuidar de la forma en que vive. Tú necesitas, para hacer eso, ser intencional. ¿Cómo viven los necios? Los necios viven un día tras otro sin calcular lo que pasó el día anterior. Llega la noche y lo que quieren es una almohada y dormir simplemente, y no reflexionan sobre el día. Si agradó al Señor, si dio testimonio, si fue fiel, si hay una palabra que Dios trae a su corazón, si Dios está trayendo luz para un asunto del siguiente día. No, el necio no piensa en cómo vive, simplemente vive. Y por inercia, siguiendo la corriente de este mundo. Pero el sabio no. El sabio se detiene, respira la palabra de Dios y exhala bendición. Y reflexiona en su vivir. Y toma decisiones sabias. Dice, ¿sabes qué? Yo no voy a ser más pollo. Porque yo soy águila. La próxima vez que en el trabajo me tragan este tema, déjame decirle que ellos van a escuchar palabra de Dios. Esta corralera que me cogieron así en una esquina y me dieron 4 palos. Últimos días. Mañana yo voy con 5 versículos bíblicos. ¿Entiendes? Porque tú estás viviendo con intención. Tú quieres influenciar. Tú no quieres recibir palo. Tú quieres dar palo. Entonces, cuando tú vives así, debes tener esto en cuenta. Y se abre una ventana a estos temas. Primero, debes aprovechar bien el tiempo. Porque los días son malos. Entonces, para vivir con intencionalidad, de primera tú tienes que abrir tu agenda. Estoy hablando para gente que quieren pensar la vida, ¿ok? Tú tienes que abrir la agenda y decir, mi día laboral tiene, mi día de acción productivo tiene 10 horas. Mi día productivo empieza a las 7:30 y termina a las 5 de la tarde. Bueno, en ese día productivo mío, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a aprovechar el tiempo? Primero, ¿cuál es mi propósito de la vida? Mi propósito de la vida, en primer lugar, es amar a Dios sobre todas las cosas. Por tanto, antes que me encuentre con Dios, todo lo demás se llama distracción. Distracción. Antes que me encuentre con Dios, todo lo demás es distracción. Ahora, voy al trabajo. ¿Para qué trabajo? ¿Para hacer dinero? Nunca te vas a saciar. ¿Para qué trabajas? Bueno, tú trabajas para la gloria de Dios. Es la plataforma misionera que Dios te ha dado para dar testimonio del Evangelio, para llevar otros a los pies de Cristo y para proveer a tu familia. Por eso trabajamos. Por tanto, tú vas al trabajo con esa intencionalidad de glorificar a Dios con lo que dices, con lo que haces, dar testimonio de Cristo y ser próspero en la medida que Dios te abra puertas para ser excelente en todo lo que haces. Entonces, tú debes aprovechar bien el tiempo, y si vas 1 hora en el tráfico y regresas otra hora en el tráfico, déjame decirte que tus pensamientos no están posados, tranquilos como paloma, en el cordel eléctrico de la calle, sino que tus pensamientos están volando cual gaviota sobre la mar. Por tanto, sujétalos a Cristo y aprovecha el tiempo escuchando
la palabra de Dios, teniendo una conversación por teléfono, llamando a alguien y orar por alguien. Vive con intencionalidad, aprovecha bien el tiempo. Y sobre todo, dedícate a conocer la voluntad de Dios, que dice ese versículo 17, que debes conocerla, y de llenarte del Espíritu Santo. Todo esto es un tema completamente aparte que podemos abordar otro momento, pero esto es lo que quiero dejarle. Si tú quieres influenciar espiritualmente a través de tus conversaciones, tú tienes que vivir con propósito, con intencionalidad y manejar al menos bien tu tiempo para comprender la voluntad de Dios y estar lleno del Espíritu, porque cuando esto ocurre, entonces lo que sale de tu boca, ¿qué cosa es? Salmos, himnos, cánticos espirituales, acción de gracia, bendición. Bendición. Amado hermano, esto es lo que tenía que decir. Yo lo voy a cerrar con estas palabras. Cada uno de nosotros escucha una y otra vez que debemos comer sano. ¿No es verdad? Un día me dio por eso. No por comer sano, sino por escuchar a gente que hablan de comer sano. Entonces, de comer fruta, de comer vegetales, y yo voy por ahí. Voy a escuchar. Porque debo hacer cambio en mi dieta y la sigo necesitando. Pero algo común, todas las personas decían, antes de ingerir estos alimentos vivos, debes lavarlos, debes limpiarlos. Porque las frutas y los vegetales sobre todo, todo ello, se le alojan muchos gérmenes, muchas impurezas, muchas cosas que pueden hacerte daño si tú simplemente no lo lavas. Puedes estar comiendo sano de una manera impura y al mismo tiempo no recibes beneficios, sino daños y peligros. Amado hermano, alrededor de la cultura de la alimentación, de la industria alimenticia, hay toda ahora una filosofía y un desarrollo teórico. Y Jesús solucionó eso de una manera rápida. Él dijo, ¿me escuchan? No lo que entra en el hombre contamina al hombre, sino lo que sale de él. Porque lo que sale del hombre, del corazón sale. Y el corazón es el nido de toda la avaricia, de toda la impureza, de toda la inmoralidad sexual, de toda la indecencia. Por tanto, antes de preocuparnos de qué ingerimos, preocupémonos más de qué hablamos. Porque dice el Señor Jesús, de toda palabra ociosa que digan los hombres, daremos cuenta en el día del juicio. Cambiemos de dieta en nuestra conversación. Hablemos el lenguaje de la corte, porque son pueblo de Dios. Vamos a ponernos de pie. Inclina allí su rostro y haga una oración a Dios. Hola amigos, soy Darwin, pastor de MCC. Gracias por permanecer conectado a la vida de nuestra comunidad de fe. Nuestra misión es amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Y esta misión podemos llevarla a cabo gracias a la generosidad de muchos hermanos que ofrendan sacrificialmente para la gloria de Dios. Si tú eres uno de los patrocinadores de MCC, te lo quiero agradecer de todo corazón. Si aún no ofrendas regularmente por MCC, te invitamos a que te sumes a este equipo de patrocinadores. Te prometemos que el 100% de tu ofrenda será destinada a la gran comisión. Una vez más, gracias por sumarte a esta iniciativa misionera de alcanzar las naciones para Jesucristo.